Buenas noches. Podemos empezar, Iván. Ok, Buenas bienvenidos. noches, licenciado Romer. Gracias por su presencia. Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos y todas. Empezamos esta transmisión internacional. Quiero que comencemos viendo la identificación de Voces por la Infancia. Bueno, ahí a nuestro productor. Vamos a regresar la presentación. Hay que abrir el sonido y comenzamos con esta presentación de Voces por la Infancia en esta transmisión que originamos desde Bolivia para todos los países en donde hace presencia NPH, 21 países conectados. Este es Voces por la Infancia. ¿Cómo están? Volvemos entonces a este Voces por la Infancia. Hoy es un día muy especial, 20 de noviembre, Día Mundial de la Niñez. Y qué mejor día para tener este Voces por la Infancia. Quiero darle la bienvenida muy especialmente a todas y todos los invitados. Inicialmente saludando al doctor Boris al doctor Boris Saucedo, eh, presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, doctor al doctor Romer Saucedo, perdón, al doctor Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Doctor Boris, es un gusto, un honor saludarlo en esta transmisión internacional que hacemos esta noche desde Bolivia. Es un honor para todos nosotros en NPH tener al presidente del tribunal más importante de justicia de Bolivia. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una pequeña corrección, mi nombre es Romer Saucedo, no Boris. Sí, sí, por eso corregí, Sí, discúlpeme, corregí, no, tenía un error acá en el libreto. No, Romer no, Saucedo, presidente no. del Tribunal Supremo, del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia. Es un gusto tenerlo esta noche aquí con nosotros y qué bueno que el presidente del máximo órgano de la justicia tenga en su agenda como prioritaria la niñez de Bolivia. Es de verdad un ejemplo para todos los países de Latinoamérica y del mundo, doctor Romer. ¿Cómo están? La verdad que es un gusto para mí, un honor el poder compartir unos espacios con NPH, pero por sobre todo con la niñez. Nosotros hemos apostado siempre por cuidar lo más valioso que tiene una sociedad, que son los recursos humanos. Y los recursos humanos empiezan desde el cuidado de nuestros niños. Creo que cuando hablamos de nuestros niños, niñas y adolescentes, debemos brindarle toda la atención, toda la importancia necesaria, porque estamos sembrando el presente de una sociedad. Y en este caso, darnos el tiempo necesario, la importancia que amerita, porque además recordemos que todos hemos sido niños y es algo que sustenta el pilar de una sociedad, el poder dedicar tiempo, dedicar atención, pero por sobre todo proteger e invertir en esto que es intangible, pero que aporta mucho a la sociedad de un país. Muchas gracias, doctor Romer. Bueno, vamos a estar hablando en los siguientes minutos con usted y con los demás invitados sobre los desafíos en la defensa de los derechos de la niñez, específicamente en Bolivia. Pero yo quiero también saludar a realmente la anfitriona esta noche de Voces por la Infancia y es nuestra directora nacional de NPH Bolivia, la licenciada Patricia Rueda. Patricia, un gusto. Gracias por abrir estos espacios de discusión
sobre la niñez, no solamente en Bolivia, sino en todos los países de Latinoamérica y del mundo. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Iván. Buenas noches al doctor Romer. Un saludo muy especial de todas las personas de NPH Bolivia y a las demás personas que también están conectadas esta tercera noche de este encuentro para poder reflexionar en temas de niñez. Es un gusto estar con ustedes para hablar este tema tan importante y tan vital que es nuestros orígenes de nuestra infancia y el futuro de nuestro país. Gracias, Patricia. Igualmente quiero saludar a una persona que siempre está presente en todos los eventos, en todos los llamados, en todas las discusiones alrededor de la niñez que hace NPH Bolivia, y es el Magister Roger Ramírez. Doctor Roger, gracias también por unirse esta noche a Voces por la Infancia. Y bueno, y usted ha estado participando en los diferentes cursos y ponencias que se han desarrollado esta semana. Bienvenido también, doctor Roger Ramírez. Buenas noches, Iván, y buenas noches a todos los presentes. Claro que sí, siempre estamos atentos al llamado de NPH en razón a poder aportar con los conocimientos que se tienen en materia de niñez y adolescencia, a fin de que la población en general también tenga estos conocimientos y pueda coadyuvar en la protección a la niñez y adolescencia como principales personas que integran lo que son los sectores vulnerables de nuestra sociedad. En ese sentido, también un cordial saludo al presidente de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Romer Saucedo, y agradecer por su presencia aquí en este foro, y en la misma medida también un cordial saludo al doctor Jorge Cuellar, decano de nuestra Facultad Integral del Norte, del cual mi persona es egresado de esa facultad, y estamos muy agradecidos por contar con su presencia y con su apoyo en este evento. Y también un cordial saludo a todos los presentes. Muchas gracias, Roger. Y justamente quiero saludar al decano, al doctor Jorge Cuellar, decano de la Facultad Integral del Norte de la Universidad Gabriel René Moreno. Como lo decía hace unos minutos, gracias a esta alianza con la Universidad Gabriel René Moreno y con la Facultad Integral del Norte, hemos podido realizar este curso esta semana con los diplomas, etcétera, que la hace una formación también muy, muy especial para los abogados y las personas que están en formación. Doctor Cuellar, gracias también por unirse esta noche a este Voces por la Infancia desde Bolivia. Bien, buenas noches. Al contrario, les decía, el agradecido soy yo por la invitación, por haber tomado en cuenta a la Facultad Integral del Norte, que tiene su sede acá en Montero. Un saludo a todos los que están en el foro, al doctor Romer, presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, a André Ewes también, que siempre estuvo visitándonos y insistiendo y persistiendo en la firma de este convenio, y a mi queridísimo pues directo amigo Capitán América, como le decimos acá, a Roger Ramírez, también que es egresado de nuestra Casa Superior de Estudios, ¿no? La verdad que muy, como le digo, gratamente no sorprendido, sino agradable saber que el más alto tribunal de justicia de nuestro país tiene la sensibilidad de entender que los derechos de los niños no son favores, son obligaciones, que son escuchar a un niño es respetar su dignidad, que entiende además que el cuidar de nuestros niños es cuidar de nuestro futuro. Entonces, muy, muy agradecido por la invitación y bueno, estamos siempre dispuestos y predispuestos para lo que necesiten. Muchas gracias, doctor Jorge Cuellar. También quiero saludar a una persona que también la estuvimos escuchando anoche muy atentamente, es el doctor Boris Wilson Arias López, magistrado constitucional de Bolivia y abogado y académico especializado en Derecho Constitucional y Procesal. Doctor Boris, buenas noches. Estimado Iván, estimados participantes, Bori está en una reunión muy importante ahora mismo, entonces no se va a poder conectar esta noche.
Ayer tuvimos el placer de escucharlo en su ponencia, entonces, bueno, entendemos. Y no sé si está conectada Cecilia, la magistrada, la Magister Lady Roca Justiniano. Muy bien, entonces vamos a comenzar este conversatorio, porque sé también que el doctor Romer, le agradezco que haya sacado su tiempo, sé que tiene también una agenda apretada esta noche, pero vamos rápidamente con el siguiente video que queremos compartirles sobre este día, el Día Mundial de la Niñez, el Día Mundial de la Infancia. Yo creo que todos los niños necesitamos sentirnos seguros, sentir que alguien nos cuide y que nuestros sueños sí importan. En este día de la infancia yo quiero decir: cuando nos quieren y nos escuchan, crecemos más fuertes. Los niños y las niñas tenemos derecho. Muy bien, en el Día Mundial de la Infancia queremos hablar justamente de los desafíos en la defensa de los derechos de la niñez en Bolivia, haciendo énfasis en los últimos 20 años. ¿Y por qué en los últimos 20 años? Hace 20 años, NPH, una organización que lleva 71 años en el mundo, hace 20 llegó a Bolivia, llegó a Sudamérica y se hizo presente porque encontrábamos allí también una situación difícil para la infancia. Yo le he pedido a la licenciada Patricia Rueda, directora nacional de NPH Bolivia, que comencemos este conversatorio con una reflexión que ella está haciendo sobre la situación actual de la niñez en Bolivia. Adelante, Patricia. Gracias, Iván. Permítanme expresar un poco de los pensamientos acerca de este día, que es el Día Mundial de la Niñez, donde como NPH renovamos también nuestro compromiso, que es el de trabajar por los niños, niñas y adolescentes quienes están siendo presente, vivo y el futuro también de nuestra sociedad. Como bien decía, CNPH Bolivia hace 20 años llegó a Bolivia, al norte integrado. Por 17 años consecutivos estuvo brindando un programa como centro de acogimiento que estaba ubicado en San Ignacio del Sara. Desde ese inicio se tenía la conciencia y se sabía que no se tenía que funcionar como un espacio aislado, como un centro de acogida aislado, sino que deberíamos trabajar con una articulación con instituciones, autoridades, con organizaciones y por supuesto con la sociedad civil. Es así que en los últimos años hemos abierto nuestras puertas. Porque ya existía y existe todavía esa profunda necesidad social de ver las múltiples vulnerabilidades de derecho, que requieren tener también estas respuestas que son sostenidas, que son humanas y que, por supuesto, deben ser coordinadas. Esta fecha a NPH nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos y también nos impulsa a seguir innovando y seguir mejorando y escuchar también activamente estas necesidades de la niñez. Mencionar que en estos años hemos ampliado nuestros programas dando respuesta a estas necesidades, fortaleciendo especialmente lo que ya manejábamos, el cuidado residencial, que es nuestra génesis, a niños, niñas, adolescentes con riesgo social, pero también transformando este servicio y hoy nos encontramos en casas de acogimiento que están ubicadas en barrios de Portachuelo y de Montero, al norte de Santa Cruz de la Sierra, con una dinámica que es lo más parecida a una vida familiar. En el video que anteponía, justamente estábamos viendo reflejos, imágenes de lo que es este modelo de acogimiento
Y trabajamos también intensamente para poder lograr una reintegración familiar, siempre y cuando este sea un entorno seguro, protector y afectivo. En nuestra línea de tiempo institucional, en los últimos 3 años, por mencionar, hemos logrado 26 reintegraciones de niños, niñas, adolescentes exitosas que se ha trabajado previamente con las familias y sus redes de apoyo, priorizando, por supuesto, su bienestar. Pero también sabemos que hay un gran número de jóvenes que llegan a la mayoría de edad, aún en estos programas de acogimiento, y que no cuentan con una red familiar para apoyarlos. Por ello, también nosotros hemos desarrollado un programa que se llama Empoderamiento Juvenil y Económico, que acompaña justamente a estos jóvenes que egresan de este sistema y pues brinda herramientas para una vida adulta, ¿no? Es decir, desde el estudio académico, una formación técnica, oportunidades de empleo y, ¿por qué no?, también oportunidades de búsqueda de vivienda para tener una vida digna. Y esto refleja, por supuesto, el sueño que tenía nuestro fundador, el padre Guaso, que creía firmemente que nuestra misión como NPH era entregar a la sociedad ciudadanos de bien, capaces, solidarios y por supuesto también productivos, ¿no? Sin embargo, en los últimos años también hemos visto una realidad que nos preocupa profundamente. Si bien mencionamos y apostamos de que el lugar para un niño es su familia, muchas familias enfrentan enormes desafíos, desde el estilo de crianza, límites poco claros, parejas muy jóvenes sin orientación, traumas de la niñez que han sido acarreados y abordados ahora en situaciones de violencia, y la convivencia familiar se torna difícil, incluso riesgosa. Entonces, surge la pregunta fundamental para nosotros: ¿qué hacemos cuando la familia no está pudiendo ser este lugar seguro? ¿Cómo protegemos lo más vital de nuestra sociedad, que es la familia? Entonces, fruto de esta reflexión, nació en NPH nuestro Centro Familiar Comunitario. Estamos en nuestro primer año piloto, culminándolo en este diciembre, que representa la punta de lanza para el camino de NPH Bolivia en los próximos años. Este centro lo que busca es fortalecer justamente estas capacidades familiares para acompañar estos procesos de sanación, orientar a las familias antes de que el hecho de vulneración ocurra. Es nuestra manera de apostar no solo por el niño, sino por ese entorno que lo sostiene, ¿no? Y finalmente, permito recordar brevemente el origen de nuestro nombre, nuestros pequeños hermanos, NPH. Este nombre nace desde el deseo profundo de ver a cada niño como un hermano menor, alguien a quien cuidar, a quien proteger y a quien acompañar con amor, responsabilidad y dignidad. Esa sigue siendo nuestra esencia, nuestra inspiración, pese de que hemos transformado en estos años. Y en este Día Mundial de la Niñez, expreso y reafirmo nuestro compromiso de seguir trabajando con dedicación, con escucha activa, con profesionalismo y esperanza, porque la niñez no puede esperar y su bienestar es una tarea colectiva. Gracias. Muchas gracias a Patricia Rueda, la directora nacional de NPH Bolivia. Estamos ya en directo a través de las redes sociales de NPH Internacional. Facebook veo que ya está se ha unido a nuestra transmisión internacional. Gracias ahí, Ceci. Bueno, yo quiero comenzar este conversatorio en Voces por la Infancia. Yo quería preguntar, en el ordenamiento jurídico boliviano, ¿cómo se contempla desde ese ordenamiento jurídico la defensa de los derechos de la niñez, de los niños y de las niñas? ¿Qué medidas, qué reglas, qué leyes tiene el ordenamiento jurídico boliviano para garantizar esa defensa de los derechos? No sé quién quiere comenzar a responder las preguntas del conversatorio. No sé si el doctor Jorge Cuellar, decano de la facultad, podría comenzar dándonos sus primeras impresiones sobre este tema. Bien, bueno, en Bolivia tenemos, ¿no?, una ley especial
que rige el cuidado sobre los niños, sobre los adolescentes, pero lastimosamente siempre las leyes quedan en papel. Si no se aplican unas políticas en conjunto orientadas precisamente a salvaguardar a nuestros niños, a cuidar a nuestros niños, ninguna ley va a ser suficiente. El sistema jurídico que ampara y protege a los niños tiene muchos vacíos en el sentido de que eh, la misma población, los mismos padres, nosotros mismos como adultos, ¿no? Podemos conocer sus derechos, pero si no los cumplimos, de nada sirve. Podemos tener las mejores leyes, pero si nosotros mismos no tenemos educación y conciencia, no, de nada sirve. Creo que es importante y fundamental realizar un trabajo integral de concientización ciudadana hacia los derechos que tienen los niños. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros incluso hasta lo hallamos molesto, ya que nos digan que un niño tiene que ser escuchado. ¿Y qué sabe un menor? ¿Qué sabe un niño? ¿Qué me va a enseñar? ¿No? Ese niño me va a enseñar ternura, me va a enseñar amor. ¿No? Es lo que te puede dar un niño, ¿no? Sí tenemos alguna legislación que habla sobre la protección, sin embargo, considero que de nada nos van a servir las leyes sin concientización. Nosotros tenemos que, a través precisamente de foros como este, llegar a más gente, a más personas, para concientizarlos, ¿sí? Para que entiendan que los niños tienen sus derechos, que no es un derecho a sobrevivir que tienen, es un derecho a vivir que tienen. Sí, los niños tienen derecho a tener una infancia, a no a estar trabajando. Lastimosamente, la situación que tenemos en el país obliga muchas veces a los padres incluso a explotar a sus hijos. Lo vemos todos los días cuando paramos en las rotondas con el semáforo y demás. Entonces, cualquier ley que nosotros tengamos tiene que ir acompañada de un manejo integral, ¿no? De una conciencia social, pero efectiva, ¿no? Porque sí, la ley lo contempla, pero no se hace efectivo. Entonces, eh, esa palabrita creo que es importante, ¿no? Efectividad. Yo quiero invitarlos a que volvamos a... gracias, doctor Cuellar, primero por el análisis que hace, pero también quiero invitarlos a que veamos el siguiente video. Es que ayer en el curso jurídico justamente la doctora María Elena hizo unas afirmaciones bastante delicadas en el curso. Inclusive lo estuvimos hablando con el equipo y nos dejó bastante preocupadas esta situación que al parecer se presenta en Bolivia. Entonces, André, por favor, compartimos el pedacito que nos decía la doctora María Elena en la noche de ayer. Realmente tenemos ¿no? una visión crítica de estos 20 años, avances y retrocesos. En mi criterio, el avance más importante pues se ha dado a través de herramientas como el reconocimiento del bloque de constitucionalidad, el reconocimiento del control de convencionalidad por estándares más altos de jurisprudencia y una sentencia constitucional muy importante que es la sentencia 2233-2013, es una sentencia fundadora de línea que desarrolla el estándar jurisprudencial más alto de protección. En materia de jurisprudencia nos rige un criterio de temporalidad, rige un criterio siempre de favorabilidad y progresividad. Si tienen dos sentencias contradictorias, pues van a vincularse siempre los jueces, servidores públicos a la interpretación más favorable y más progresiva de derechos, ¿no? Entonces, este es el sentido también de esta mirada
de estos avances, especialmente estas herramientas de la jurisprudencia que vinculan también al Estado boliviano con el derecho internacional de los derechos humanos. Retrocesos y temas pendientes. En primer lugar, creo que hace falta una voluntad política para una real protección a la niñez y adolescencia. Uno de los puntos más débiles, en mi criterio, los SLIMs y las defensorías de la niñez. En este caso, en temas de niñas, niños, adolescentes, las defensorías de la niñez. Ustedes saben que las defensorías de la niñez forman parte o están dentro de la competencia de los gobiernos autónomos municipales. No existe la voluntad en ninguno de los municipios de Bolivia de institucionalizar estos cargos. Es importante contar con la especialidad, con la capacitación constante, con el apoyo psicológico que también debe recibir este personal especializado, ¿no? Porque a partir de ello vean como, por ejemplo, la Defensoría de la Niñez es la instancia de promotora de denuncias, es la instancia que con el equipo multidisciplinario brinda el apoyo no solo legal, sino la contención emocional, puede dar medidas de protección de carácter urgente, debe encargarse el cumplimiento de estas medidas, pues puede generar informes, ¿no?, psicológicos que van a ser indiciarios en los procesos judiciales, pues en este sentido pues pueden también ser un aporte importante en los procesos judiciales y también en la etapa de ejecución de fallos. En Bolivia las defensorías no están cumpliendo con esta mirada porque pues desde la mirada de los gobiernos municipales no es una instancia que implique este fortalecimiento. Creo yo que nuestro problema no es un tema normativo, más aún si miramos la temática desde la Constitución y el bloque. Creo yo más bien que son estas debilidades orgánicas, institucionales, que debemos superar. Y tal vez, quizás concluyendo, también creo que hay que fortalecer instancias como el IDIF, ¿no? Son instancias también que pues deben fortalecer todo el tema del peritaje científico en procesos especialmente vinculados a violencia sexual. Y aquí también necesitamos una visión de independencia, de especialidad, ¿no?, que asegure también que el IDIF como instancia de técnica forense pueda asegurar también el ejercicio pleno de derechos. Bueno, nos contaba ya la doctora María Elena en nuestros cursos jurídicos y bueno, aquí hay varias cosas importantes que me gustaría que lleváramos a la discusión, pero también quiero invitar no solamente a los ponentes, a las personas invitadas al debate, sino a todos los que están participando o conectados hoy a que puedan participar en esta conversación. Mientras se anima alguien, porque aquí tengo muchos abogados, magistrados, personas del sector, mientras se animan, tranquilos que solamente los están viendo en 21 países del mundo, entonces no se preocupen que es un poco anónimo. Si se quieren animar a que comentemos esto, sería maravilloso. Yo quería preguntarle a Roger, creo que todavía está por allí, me parece que sí, no lo veo, sí, ya lo estoy viendo. Bueno, Roger, yo tengo varias preguntas para ti mientras alguien se anima también a opinar sobre esto que ha dicho la doctora María Elena, es en torno al papel que juega en el ordenamiento jurídico boliviano las defensorías de la niñez. ¿Cuál es ese rol? Y realmente el rol de las defensorías ayuda justamente en la defensa de los derechos de la niñez. Claro que sí, Iván. Bueno, se podría decir por un lado que sí y por otro lado que no, puesto que
En primer lugar, con relación a la normativa especial que tenemos en este caso en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, que es el Código Niño o Niña Adolescente, se tiene que, si bien se enumera las atribuciones de los SLIMs y Defensorías de la Niñez y Adolescencia, sin embargo, no se tiene un procedimiento o un reglamento, por lo menos, con relación a cuáles son las facultades específicas que tiene la Defensoría de la Niñez y Adolescencia con relación precisamente a la protección de los niños, niñas y adolescentes. Un ejemplo claro de esto es precisamente, yo anteriormente se la había compartido una sentencia constitucional y me hubiera gustado que estuviera presente el magistrado Boris Arias porque él es el magistrado relator de esa sentencia constitucional. Es una sentencia constitucional precisamente que se emite en razón a una acción constitucional, de una acción de libertad interpuesta en contra de una funcionaria de una defensoría, donde el accionante alegaba que la misma había arbitrariamente sustraído a los menores y los habría llevado a un hogar sin cumplir el procedimiento establecido en el Código Niño Niña Adolescente. Entonces, en ese sentido, es que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en este caso siendo el magistrado relator, el doctor Boris Arias, concede la tutela, es decir, le da la razón al accionante que es el padre de los menores y establece de cierta manera los lineamientos a seguir, ¿no? Para precisamente ese rescate que se debe hacer de los menores en estos casos, ¿no? Donde se alega violencia familiar o doméstica o algún tipo de maltrato, pero esa es la falencia que tenemos. Hay veces de que las defensorías sí actúan conforme a derecho, pero otras veces no, y claro ejemplo es esa sentencia constitucional, reitero, que termina concediendo la tutela, es decir, le da la razón al accionante que era el padre de esos menores y resuelve determinar que el actuar de esa funcionaria de la defensoría no era conforme a derecho y por ende había terminado vulnerando los derechos de los menores. Y así como esas historias hay varias, y vuelvo a reiterar, esta es una sentencia constitucional que, como bien lo decía la doctora María Elena Tart, las sentencias constitucionales en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia por mandato del propio constituyente, es decir, por mandato del legislador constituyente que elaboró la constitución, que sabemos eso fue en base a la democracia participativa establecida en nuestro artículo 11 de nuestra Constitución Política del Estado, fue por voluntad directa de nuestro pueblo, decidió establecer que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional es obligatoria. Entonces, estos lineamientos son obligatorios. Ahora, ocurre situaciones donde también la Defensoría sí actúa conforme a derecho, pero tenemos esa falencia. No es, como había dicho yo en mi ponencia, el Código Niño o Niña Adolescente está demasiado desactualizado, no ha establecido con claridad inclusive los derechos de los menores. Es uno de los códigos que tenemos, considero yo que es el que es menos específico, ¿no? No cumple con el principio de taxatividad que ordena la técnica legislativa, es decir, que las normas deben ser lo más claras posible. Entonces, hay esa falencia y que si bien también en la anterior gestión del Tribunal Supremo de Justicia se emitió un protocolo para las defensorías, pero tampoco es muy claro, entonces urge una modificación, entre otros aspectos, al Código Niño o Niña Adolescente para que se establezca con claridad estas facultades de las defensorías, principalmente con relación a la protección de los menores. Entonces, en lo posible se la voy a hacer llegar también esa sentencia constitucional que les menciono al licenciado André Ewell para que se las haga llegar también a los participantes del curso, ¿no? Y en ese sentido, sería interesante escuchar al doctor Romer Saucedo, ¿no? Como presidente de nuestro más alto tribunal de justicia ordinaria, que nos pueda manifestar al respecto del tema en cuestión en razón a sus amplios conocimientos que tiene con relación a la temática en cuestión, como ya manifesté. Gracias, Roger. Sí, justamente el doctor Romer creo que hay algunas dificultades, me dicen acá por el interno,
en el Ministerio de Justicia, algo así. Creo que ha tenido que salir un momento, estamos esperando a ver si se reconecta y puede volver a ingresar, pero es un buen punto. Yo también quería hablar o preguntarle mejor al doctor Cuellar, Jorge Cuellar, desde el punto de vista académico, doctor Cuellar, ustedes como académicos, como personas que están estudiando la situación, en este caso de la niñez, ¿ustedes cómo sienten que el sistema o el ordenamiento jurídico boliviano trabaja en defensa de los derechos de la niñez? ¿O qué le hace falta para que ese ordenamiento jurídico boliviano sea más robusto y efectivamente se convierta en un defensor eficaz de los derechos de la infancia, doctor Jorge Cuellar? Bueno, como decía, no, como decía Roger, puede ser que el código, la ley del niño, niña, adolescente esté obsoleta. Puede ser que nuestro ordenamiento jurídico no esté adecuado a una realidad que golpea permanentemente a nuestra niñez, ¿no? Sin embargo, yo insisto, ¿no? Para mí, este tipo de foro que, que tiene que hacerse de manera permanente, ¿no? Es fundamental, es fundamental. Nosotros tenemos que entender a la fuerza, a la buena o a la mala, digo, ¿no? A la buena o a la mala, tenemos que entender y machacar todo el tiempo de que nuestros niños necesitan su protección, necesitan estar protegidos. Yo en lo personal, mi hijo, que es un adolescente, que forma parte del Consejo Municipal de la Adolescencia, precisamente está reunido hoy en Santa Cruz, hoy y mañana se reúnen en Santa Cruz para formar su directiva a nivel departamental. Estas acciones no son suficientes y la verdad es que en lo personal no creo que sea la ley la que vaya obviamente hay que tener un marco jurídico, sin embargo ese marco jurídico necesariamente tiene que ser activo y efectivo. Necesariamente tiene que encontrar las personas capacitadas para ponerlos en funcionamiento. En Bolivia cambia el gobierno municipal, cambia todo el personal del SLIM, cambia un concejal y cambia todo el personal del SLIM y muchas veces trabajan personas que no están al nivel, que no están a la altura, ¿no? Porque la verdad es que trabajar con niños requiere nomás una preparación y esa preparación tendría que estar señalada específicamente en la norma. Pero como les digo, ¿no? El fortalecimiento jurídico tiene que pasar previamente, obviamente, adecuar la norma a lo que es nuestra realidad en la cuestión de la niñez y siempre eso, un manejo integral y efectivo de la norma. Qué interesante punto, doctor Cuellar, porque por un lado el manejo integral, la formación de las personas, pero también creo que hay un elemento fundamental que tiene que ver con la educación. Educar no solamente en los diferentes espacios, en las escuelas, etcétera, sino educar a nuestras sociedades. Creo que es un tema que debe ser el gran compromiso de todos nosotros como miembros de las sociedades. Bueno, mientras se anima a la gente a participar y a propósito de educar, yo quiero saludar a Carolina Chirico de NPH Bolivia. Ella es educadora de NPH Bolivia. Carolina ha estado toda la semana, ella no es abogada, es educadora, pero ha estado toda la semana siguiendo el curso. Carolina, en tu rol como educadora, ¿qué sientes tú que falta para que esos derechos de la niñez realmente se protejan y que los niños se sientan en espacios seguros en tu país? ¿Cómo lo ves tú en tu rol de educadora? Y gracias por estar toda esta semana conectada en estos cursos y en este Voces por la Infancia. Tienes el micrófono apagado, Carolina. Prende el micrófono. Carolina, en su pantalla hay un icono de micrófono. Ahí puede activarlo.
Ahí está, Carolina. Adelante, te escuchamos. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, habla un poquito duro, Carolina, para Acércalo escucharte. el micrófono a su boca, levántelo un poquito y la vamos a escuchar. Sí, así. Ok, Muy buenas noches, adelante. muy buenas noches a todos. Buenas noches, Iván. Eh, ¿Será que me puede repetir la pregunta? Que, Claro que bueno, sí. En tu rol de educador, bueno, primero estaba diciendo que tú has estado conectada toda la semana en el curso jurídico y en esta Voces por la Infancia, y tú no eres abogada, eres educadora. Entonces, en ese rol de educadora, ¿tú cómo sientes que los niños viven en Bolivia? ¿Realmente sientes que los niños tienen un lugar seguro o que todavía hay mucho por hacer en la sociedad boliviana para que los niños se sientan seguros y respetados en sus derechos? la verdad, bueno, la verdad, no están muy seguros. Falta más, muchísimo. Eh, algunos niños son bastante, en familias, son vulnerados de sus derechos. Eso en Bolivia ocurre muchísimo. ¿Qué crees tú que le hace falta a la sociedad para que eso no ocurra? ¿Qué harías tú, por ejemplo? ¿Cómo podrías tú contribuir para que los niños tuvieran unos sitios más seguros para vivir? Por ejemplo, yo desde mi punto estoy aprendiendo un poco más sobre los derechos de los niños y desde nosotros los valores, la empatía. Fundamental, valores, empatía, Sí, respeto, fundamental. Gracias de verdad, Carolina. De verdad que a propósito de lo que decía el doctor Jorge Cuella de la formación, esto es parte de esa formación. Tú no eres abogada, pero sí tienes contacto directo con los niños y quieres cada vez aprender más en torno a sí. estos temas. Entonces, de verdad valoramos mucho tu presencia en este seminario. Gracias, Carolina. Creo que estás en Portachuelo, ¿verdad? No, ahora estoy en mi casa, salí hoy de libre. Ah, ok. Entonces, disfruta también ahí y continuamos entonces en este Voces por la Infancia. Hay otro tema que la doctora María Elena tocaba el día de ayer y tiene que ver con, bueno, pero antes de la pregunta veo que Roger tiene la mano levantada. Adelante, Roger. Sí, van un tema muy importante relacionado con la niñez y adolescencia también y a propósito de lo que es las falencias normativas que existen en nuestro código niño, niña, adolescente, es precisamente a la problemática del bullying. Yo para poder titularme como magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, precisamente el tema de mi tesis y la ardua investigación que tuve que hacer fue precisamente respecto al bullying, donde al margen de hacer una investigación de la doctrina y las diferentes investigaciones literarias que hay respecto al tema, también hice una investigación de campo consistente, al menos aquí en Portachuelo, de encuestas a colegios donde de grupos de 500 estudiantes, un 60% resultó de que sí había sido víctima de bullying, ¿no? Al margen de consultar diferentes expertos en el área donde también me pusieron de manifiesto de que nuestro Código Niño, Niña, Adolescente no tiene una protección como tal contra el bullying, ¿no? Y como también todos lo sabemos, se ha podido evidenciar recientemente en las noticias, muchas noticias al respecto, de estos casos de bullying que en su mayoría o terminan con la muerte de los estudiantes o terminan con lesiones graves, ¿no? Un ejemplo claro de esto fue el caso de en un colegio en Santa Cruz, donde a un menor de edad sus compañeros lo hicieron tomar lavandina, ¿no? Haciéndole una especie de broma. Ellos, ante su falta de madurez, lo consideran una broma, pero no consideran que eso puede causar lesiones graves, ¿no? Y como tal causa lesiones graves. Y ahí la problemática donde se dejó establecido que en nuestro Código Niño, Niña, Adolescente no hay esa protección y estamos viendo en las noticias y en las redes sociales, principalmente uno de las cuestiones que afecta más
es el ciberbullying, ¿no? Entonces considero yo, las autoridades deben tener en cuenta ese aspecto y legislar inmediatamente. Yo había establecido ahí una recomendación de que se pueda establecer un tipo penal, es decir, el delito específico de bullying, donde el bullying también no es cometido por los entre menores, sino también el bullying muchas veces es cometido por los mayores de edad, por ejemplo, en estos casos en los colegios, casos de maestros, ¿no? Recientemente, no sé si ustedes han visto el día de hoy, se puso en conocimiento en las noticias, no recuerdo bien si fue que el menor de edad se suicidó o intentó suicidarse, pero había sido porque se había aplazado, como decimos acá, se había reprobado el año escolar y su profesor lo utilizó como ejemplo en, en clases, ¿no? Diciéndole, miren, si ustedes no estudian van a terminar como ese, ¿no? O sea, son cuestiones y modelos de pensamiento que deben ser reformados en nuestra sociedad, como bien lo decía el doctor Cuellar, para que no necesitemos inclusive leyes para que se puedan respetar los derechos de los menores y principalmente entre ellos, sino que también mucho influye la educación, pero también ayuda al tema de una norma, ¿no? Porque como ya lo había señalado yo anteriormente, si no hay una norma, no hay un castigo que cause ese temor, ¿no? De no incurrir en esa conducta, pues muchas veces no se va a erradicar o por lo menos reducir esa conducta. Entonces, esto obedeciendo la teoría preventivo general de la pena, ¿no? Entonces, una problemática muy importante es el bullying y quizás una serie muy ilustrativa que precisamente que fue cuando yo la vi, fue lo que me motivó a investigar sobre ese tema. Fue una serie de Netflix, ya de varios años, ya será unos 10 años casi, se llama 13 Reasons Why, 13 razones, que precisamente versa, no sé si la han visto algunos de ustedes, de una adolescente, obviamente en Estados Unidos, que termina suicidándose precisamente por el bullying sufrido por sus compañeros y precisamente deja 13 razones, ¿no? Las 13 razones, 13 personas las cuales le causaron ese daño, ese bullying y que conllevó a que termine acabando con su vida. Y precisamente esa historia se repite mucho, ¿no? A nivel mundial. Entonces, eso yo quería compartir de que tomar conciencia, ¿no? Respecto a erradicar el bullying para así preservar la integridad física y principalmente psicológica y como tal la vida de los niños, niñas y adolescentes. Puesto que este es un punto muy importante, cuando yo consulté a psicólogos al respecto, psicólogos clínicos, ellos me manifestaron de que el bullying causa daños psíquicos irreversibles que incluso conllevan a que las víctimas de bullying no puedan tener una vida normal, si vale el término, es decir, ellos quedan tan dañados en su autoestima que incluso les parece imposible lograr metas en su vida, entre ellos ser profesionales y demás, ¿no? Entonces, por eso la importancia de erradicar como tal el bullying. Roger, tú pones un tema muy importante, que es el bullying, y yo quiero también hacer una pregunta, y aquí no solamente para los abogados, sino también para los educadores, psicólogos, para todos los que están presentes. Tiene que ver con el bullying que se hace a través de las redes sociales, y lo has mencionado. Creo que se podría llamar uno de los, sí, delitos de la era moderna, de esta era digital, de esta era de la inteligencia artificial, de las redes sociales, donde marcan mucha pauta. ¿Qué dice el ordenamiento jurídico boliviano en torno al acoso y al bullying que se puede hacer por redes sociales, especialmente cuando está dirigido a menores de edad? No sé si, Roger, si te animas a dar a hacer algún comentario inicialmente tú, y a través tuyo animamos a otras personas a que puedan exponer sus comentarios en torno a este tema. Claro que sí, Iván. En sí, tenemos una nueva normativa que precisamente es la Ley de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes en Entornos Digitales. Sin embargo, esta normativa
está destinada principalmente a proteger a los menores en su bien jurídico, que sería la integridad e indemnidad sexual, puesto que sustancialmente esta ley viene a sancionar, y uno de los tipos penales más llamativos es, perdón, el de cuando una persona tiene ese contacto a través de redes sociales con un menor de edad. Lógicamente quien contacta es un mayor de edad, pero tiene este contacto con ese menor de edad con la finalidad de tener un acercamiento sexual de cualquier índole, ya sea a través como tal del acceso carnal, es decir, de tener la relación sexual, o obtener algún tipo de satisfacción sexual a través ya sea de tocamientos o a través del envío de fotografías. Lo relevante de esta normativa es de que no se tiene que materializar la conducta, sino que basta con que hayan esos mensajes, ese WhatsApp, para incitando o teniendo la intención de conllevar a lo que ya les mencioné anteriormente, para que sea sancionado penalmente. Esta es un avance muy importante. ¿Por qué? Porque ante esa situación precisamente yo tuve que escuchar un caso así de un amigo que me mencionaba antes de que se promulgue esta ley, que él estaba preocupado porque había un muchacho de 20 años y su hija era menor de edad, tendría unos 16 años, pero que él le habían comentado y él había podido constatar en el teléfono celular de su hija de que habían estos mensajes, ¿no? De insinuación a tener ese noviazgo, lógicamente el noviazgo conlleva a otra cosa, ¿no? A las relaciones sexuales y demás. Entonces él me decía, ¿qué puedo hacer? Y yo le decía, lamentablemente no se puede hacer nada, no está prohibido penalmente aquello. Sin embargo, ahora sí, evidentemente está prohibido y es un delito, porque ¿por qué decíamos de que si no se materializaba en ese tiempo, si no se materializaba la relación sexual o el acceso carnal o el tocamiento, no era delito? Porque teníamos de que como sea, no se puede tener ningún tipo de relación con una persona menor de edad. ¿Por qué? Porque su consentimiento de ellos está viciado, como había dicho anteriormente, porque una persona menor de 18 años no puede dar su consentimiento para nada. En ese contexto es que, sin embargo, al no haberse, reitero, materializado la relación sexual o de cualquier índole, no podía sancionarse, pero ahora sí, tenemos de que si ya hay esa conversación por WhatsApp, por Facebook o cualquier otra red social con un menor de edad con la intención de tener esta relación, pues lamentablemente, o mejor dicho, de buena manera, ya está sancionado penalmente, y esto conlleva a proteger a nuestros niños, niñas, adolescentes. Y también otra de las finalidades de esta ley fue, y motivado también en razón a estos juegos que hay, se daba por ejemplo el Roblox, ¿no? Donde los menores de edad chatean con extraños de otras nacionalidades o inclusive de nuestro país, precisamente con esas intenciones, ¿no? De mayormente de, si no es precisamente con fines de pedofilia, sino también con fines de obtener fotografías de ellos, ¿no? Y comercializar lo que es la pornografía infantil. Entonces, este es un avance muy importante al respecto. Claro, muchas gracias, Roger. Quería, no sé, es que ya voy con Rosana, que veo que tiene su mano levantada. Ya voy contigo, Rosana. Quería, porque me están diciendo por el interno que el doctor Cuellar se tiene que retirar por compromisos. André, ¿me confirmas si todavía está? No lo veo o ya tuvo que retirarse. Quería despedirlo y tal vez hacerle una última pregunta, pero no creo que el doctor Cuellar ya salió. Sí, tuvo que retirarse, ya no mencionó. Ok, bueno, ok, está bien. Rosana, me encanta que tengas tu mano levantada. Adelante, por favor. ¿Cómo están a todos? Muy buenas noches. Muchas gracias por las exposiciones que han venido realizando. Sí, quizás sobre el tema me gustaría dar a conocer que hace no mucho se hizo la presentación del protocolo
y la Guía de Actuación Interinstitucional para las Defensorías de la Niñez y Adolescencia para la atención de casos de violencia en el entorno digital, que justamente hace una matriz que sistematiza ciertas manifestaciones de violencia en el entorno digital, como por ejemplo es el grooming, como es el linchamiento digital, el zumbumbing, y entre otras manifestaciones de violencia en el entorno digital, que permite, por ejemplo, identificar conductas que no solamente se abordan en el índole sexual. ¿Por qué? Porque la violencia en el entorno digital, en el ámbito de la niñez, no solamente transgrede la integridad sexual, sino que también transgrede derechos económicos, sociales, culturales, transgrede la integridad psicológica, física, entre otros derechos o bienes jurídicos, como lo llaman en el Código Penal, y hace que, por ejemplo, la matriz de este protocolo y esta guía que ha sido llevada adelante por la ONG Realidades y Save the Children, ha sido justamente adecuar estas manifestaciones de violencia en el entorno digital para poder reconocer algunos tipos penales o delitos ya establecidos en el Código Penal. Entonces, ya con lo que ha venido a ser la promulgación de la Ley 1636, que incluye 5 tipos penales, si mal no recuerdo, y modifica el delito de pornografía, donde solo elimina un parágrafo. Es un avance importante por 2 razones, ¿no? Primero, porque reconoce el grooming como un delito que antes no estaba previsto. Y segundo, porque aborda algo fundamental, que es que es justamente relacionado a un caso en Argentina en el que se había identificado un señor que poseía material pornográfico, em, eh, y lo que alegaba la defensa era que en ese video no se lograba identificar a las víctimas, ¿no? Porque, por tanto, a partir de eso podía haber habido alguna modificación o alteración a partir de la inteligencia artificial. Entonces, por tanto, no había víctimas en el caso, ¿no? Entonces, la interpretación del juez en ese caso fue que, eh, de acuerdo a la ley, que es lo que también desarrolla la 1636, es que no es necesario que se identifique el apellido, el nombre y apellido de la víctima, sino que basta con reconocer que dentro del video, de la imagen, sea producido no con inteligencia artificial, se identifique un menor de edad, ¿no? Entonces, a partir de eso, vamos a ver que hay cambios importantes en cuanto a la normativa en materia de niñez, eh, pero también es importante reconocer que no solamente el entorno digital transgrede la integridad sexual, que es lo que reconoce esta ley, sino también, como había dicho, en el marco de una definición que hace la ONU el año 2024, es que la violencia en el entorno digital se define como toda acción u omisión a partir del Estado que con el uso de tecnologías de información y comunicación se pueden transgredir derechos, el derecho a la integridad psicológica, sexual, física, pero también derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, en el ámbito de la discriminación, del derecho a no sufrir discriminación, que está ampliamente ligado con lo que viene a ser la integridad psicológica, la dignidad. Vamos a ver, por ejemplo, el linchamiento digital, ¿no? O vamos a ver el zumbumbing. Entonces, estos cambios que han trascendido, que han sido producto de la pandemia, ¿no? Que antes de la pandemia se veía que hasta un 17% de niños pues accedía a tecnologías de información y comunicación. Posterior a la pandemia, más del 93% de la niñez utiliza las tecnologías de información y comunicación. Y parte de entender que, pues, que las tecnologías de información y comunicación no han sido creadas para los niños, ¿no? Entonces, cuando los niños han empezado a encontrarse en estos espacios, la vulnerabilidad se ha hecho aún mayor, ¿no? Entonces, a raíz de eso es que, bueno, surgen observaciones generales como la 25, quebrado 2021 del Comité de Derechos del Niño, que ha desarrollado ampliamente cómo es que los estados deben empezar a implementar políticas de actuación, de prevención, que es también lo que desarrolla la ley 1636, que no solamente incluye tipos penales, sino que aborda, por ejemplo, aunque no muy novedosamente, pero hace algunos aspectos en relación a temas de actuación interinstitucional, pero hay un artículo muy, muy interesante que es el tema de reparación integral, ¿no? Donde desarrolla, por ejemplo, que para niños que han sufrido violencia en el entorno digital y se le ha transgredido la integridad sexual, se debe
se debe reparar el daño a través de alguna terapia psicológica, medidas de seguridad personal, incluso habla de la solicitud de indemnización, ¿no? Entonces, entiendo que ya dentro de lo que viene a ser este proceso se está diseñando un protocolo para el Ministerio Público, pero sí quería aclarar que ya hay un protocolo y una guía que lo han implementado desde Save the Children y ONG Realidades junto con los gobiernos autónomos municipales de Sucre, La Paz y El Alto, justamente para que las defensorías pues puedan tener una línea y una línea de trabajo. Yo estoy de la mano de lo que hace referencia a la doctora Tart. Particularmente, yo no soy muy discípula de creer que el problema está en la norma, porque es lo que pasa con la ley 348, ¿no? De cuestionar la ley 348 cuando, por ejemplo, hace no mucho se emitió el informe, el último informe por parte de Fundación Construir en relación al estado de justicia, ¿no? Y ahí se ha hecho bastante énfasis en que, por ejemplo, se hace alusión al principio de veracidad versus el principio de presunción de inocencia en relación a la situación que se atraviesa y cómo se genera la victimización en hombres, y en realidad no es un tema de la ley, ¿no? Es un tema de estándar internacional que parte del caso J versus Perú, que es un caso de la Corte Interamericana, donde se establece que los delitos sexuales son delitos no gráficos, ¿no? Entonces vamos a ver ahí la importancia del principio de veracidad y el problema de cómo los funcionarios públicos y agentes privados utilizan esto como herramientas para su beneficio personal a nivel de acto procesal, ¿no? Pero lo que quiero llegar es que a veces cuestionamos bastante la norma y en realidad el problema a veces parte del tema de la administración pública, ¿no? El sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes parte también de comprender la importancia de la institucionalización, como bien decía la doctora Tar, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ¿no? Las defensorías tienen un sinfín de protocolos, ¿no? Diseñados para que ellos puedan tomar acciones para poder trabajar en el marco de los lineamientos que se prevé. Y el problema es el cambio constante de los funcionarios, ¿no? Se los capacita y al año, bueno, ya se cambió el personal, ¿no? Entonces, son situaciones que se espera que tal vez en esta gestión puedan haber cambios importantes a nivel estructural que mejoren y posibiliten. Y además, la carga, a veces, la presión que se genera en la Defensoría, ellos tienen alrededor de, no sé, 28 atribuciones que son realmente muy complejas de atender por el personal, por el nivel de vulnerabilidad que muchas niñas, niños y adolescentes tienen, ¿no? Entonces, creo que es una responsabilidad conjunta el tema de la niñez, de Estado, sociedad y familia, de poder trabajar en conjunto a favor de este grupo y el poder también, como bien mencionó, fortalecer este sistema de protección integral. Interesante, gracias, Rosana, porque nos has dado un panorama también muy amplio, jurídico, muy interesante todo este panorama de lo digital, en el entorno digital. Qué interesante además lo de la inteligencia artificial, el caso que mencionas de Argentina. Inclusive, no sé, ya vamos a ir cerrando, ya sé que es tarde en Bolivia, pero inclusive este acoso, este bullying cibernético que se da, inclusive podría llegar a configurarse un delito de homicidio cuando un niño o un menor o cualquier persona es atacada a través del ciberbullying y lo lleva a una situación tan extrema que puede quitarse la vida. No sé si ustedes conocen algún caso que ya se esté llevando en algún tribunal en ese sentido. Doctora Rosana, no sé si tiene algún comentario. Según entiendo, a nivel procesal, creo que por ejemplo, en el municipio de Sucre ha sucedido muchas situaciones relacionadas al suicidio, ¿no? Hay un alto grado, un alto índice de suicidios, han habido como 50 suicidios, de intentos de suicidios, de los cuales más del 30 o 40% se han ejecutado y de ellos casi todos son menores de edad, ¿no? Entonces, las causas de ese fenómeno es algo o de este tipo de situaciones es algo que se está tratando y muy posiblemente
muchos casos tengan que ver o estén relacionados a temas cibernéticos, eh, como estos juegos, como estas plataformas donde pueden sufrir cualquier tipo de acoso, violencia. Entonces, hasta el momento, particularmente, no conozco uno en específico, pero esta situación, que es el tema del suicidio, que es un tema que acongoje al municipio, es un tema que ya se está comenzando a tratar a nivel de grupos focales, donde la policía, ¿no? Donde el Ministerio Público, otras instancias están ya tratando en mesas cuáles son las causas de estos escenarios. Muchas gracias a Rosana. Patricia, creo que tenemos aquí una persona, hemos descubierto una persona bastante interesante para nuestros próximos foros y eventos. Doctora Rosana, creo que vamos a estar llamándola y molestándola para que nos acompañe. Tiene una visión muy, muy clara sobre todos estos temas jurídicos en torno a la infancia en Bolivia. Bueno, la verdad es que yo estoy feliz en este Voces por la Infancia, pero ya me están marcando por el interno varias personas que ya es tarde, que ya se acabó el tiempo, la transmisión por redes sociales internacionales también se termina, pero bueno, yo estoy feliz aquí hablando con todos ustedes. Quiero hacer dos cosas finales o tres cosas finales. La primera, queremos tomar una foto de todo este equipo maravilloso de personas que se han reunido durante 3 días en el curso jurídico y en Cosas por la Infancia. Pero para hacer la foto, me gustaría mucho que si todos pueden prender la cámara un minuto. Cecilia Aguilera nos va a tomar la foto, entonces los quiero invitar a que por favor prendan su cámara para hacer esta foto. Lo segundo, bueno, agradecerle a todos los que se han unido en estos 3 días, van a recibir el certificado de asistencia en alianza con la universidad y con la facultad eh, Integral del Norte. Entonces van a recibir su certificado. Quiero agradecerle muy especialmente al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Bolivia. Afortunadamente se tuvo que retirar. Igualmente al decano de la Facultad Integral del Norte, al doctor Cuellar, y obviamente a Roger Ramírez, que siempre está presente en estas convocatorias que hace NPH Bolivia y NPH a nivel internacional. Mientras terminan de prender la cámara, estoy viendo mucha gente, estoy feliz de ver. Mientras terminan de prender la cámara, los que no la han perdido, no la han prendido, en el equipo de Bolivia tenemos una frase cada vez que terminamos algo, y es el call to action. ¿Cuál es el call to action? ¿Cuál es el llamado a la acción? Y Cecilia lo tiene. Cecilia, ¿cuál es el call to action de esta semana? Bueno, un call to action que siempre estamos predicando en Bolivia, en NPH Bolivia, por así decirlo, es todos y todas somos defensores de los derechos, todos hacemos voces por la niñez y este espacio es precisamente eso, ¿no? Hacer voces por la niñez. En todos estos meses que hemos venido presentando nuestro programa, hemos tenido ediciones de voces con la infancia. Entonces, todos cordialmente invitados a hacer esa voz por la infancia, con la infancia. Somos defensores de los derechos. Muy bien, ese es el call to action. Dicho esto, por favor, prendamos la cámara. Cecilia, nos toman la foto que además luego la compartes también con todas las personas que se inscribieron. Muchas gracias. A ver la foto, 1, 2, 3. Una sonrisa. Y otra Gracias. puede ser con los dedos arriba. Bien, defensores de los derechos de la infancia. Por toda la niñez, no solamente de Bolivia, sino latinoamericana y mundial. De verdad, muchas gracias. Un gusto haberlos tenido esta noche. Gracias a Patricia, al equipo de NPH Bolivia, a Cecilia, a Carolina, que estuvo presente, a André, y también a todos los que nos han seguido en esta hora de transmisión a través de las redes sociales de NPH Internacional. Creo que es el último Voces por la Infancia del 2025, ¿verdad, Ceci? Entonces, en el 2026 espero que estén siempre conectados con Voces por la Infancia. Gracias, feliz noche, saludos en Bolivia. ¿Qué va a terminar siendo la día?